Papito Dios, te damos gracias que hoy, un nuevo día especial para ti, nos permitas reunirnos como familia espiritual para poder recibir de tu palabra. Quita nuestro cansancio, enfermedad, dolores, Señor, y ayúdanos a recibir de ti con amor y con todo el interés y la relevancia que tiene el aprender de tu palabra. Permite a los que han de ser salvos que en este año se puedan conectar y que podamos estar todos esperándote porque vienes pronto. Háblanos en el día de hoy, usa al pastor, que no es palabra de hombre, sabiduría de humanos, sino la tuya, sabiduría de tu Santo Espíritu. Ponemos este momento en tu tiempo solo para ti, porque tú lo mereces todo. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el tema de hoy es una especie de continuación de lo que vimos ayer. ¿Qué vimos ayer? Estamos mirando la parte práctica de nuestra vida cristiana para aplicarla a problemas cotidianos. Estamos despojándonos de cosas complicadas para vivir un cristianismo mucho más auténtico, mucho más sencillo, por consiguiente mucho más pleno. ¿Y por qué estamos en este tema? Mis hermanos, es que el Señor me va guiando, me va llevando hacia los temas, a veces con las circunstancias. A veces yo recibo una solicitud de orientación de algunas situaciones particulares. Y en estos días una pareja, específicamente uno de ellos, se contactó conmigo porque tenían una situación en el colegio. Ninguno de los dos se ha aplicado el tratamiento en el brazo y pues obviamente sus hijos pequeños tampoco. Entonces el problema es qué van a hacer con el colegio. Fueron a hablar y en el colegio les exigieron el tratamiento. El punto no es ese, sino que empezó una descompensación en la pareja porque el uno está de acuerdo con que se debe hacer entonces enseñanza de los hijos en la casa y el otro no está tan de acuerdo, lo que está sugiriendo que de pronto sería capaz de inmunizar a sus hijos, de aplicarle el tratamiento en el brazo. Como vemos, estas situaciones pueden llevar a cosas bastante complicadas, a decisiones muy dolorosas en algún momento. Y mi sugerencia pues fue sencilla, les dije, esto no es ningún problema, son pareja, son familia, y como son creyentes, son cristianos y conocen la palabra, ustedes saben que hay que llegar a un acuerdo, pero acuerdo significa que los dos tienen que sacrificar cada uno una parte. Uno de pronto tiene que sacrificar más que el otro, pero como el propósito es vivir en paz, porque así dice la Escritura, a vivir en paz fuimos llamados, y el propósito es que los hijos salgan bendecidos de cualquiera que sea la decisión, colegio o no colegio, entonces apliquen lo que han conocido en la palabra. ¿Saben cuál fue la respuesta? Me dijo, parece fácil. Entonces yo le contesté, es fácil si crees. Todo le es posible a aquel que cree, dice Marcos 9:23. ¿Por qué dudas? Pero es que esa es la situación que estamos enfrentando cotidianamente en muchos hogares que se congregan. Ellos se congregan en una iglesia renombrada. El punto es que pareciera existir un abismo entre la palabra que se enseña en la congregación o en la reunión virtual y el momento de aplicarla. ¿Qué es lo que está pasando con los cristianos hoy en día? ¿Por qué les está quedando tan complicado vivir lo que el Señor enseña en su palabra? Pues explicaciones hay muchas, va desde la falta de fe hasta la falta de estudio de la misma palabra. A pesar de que se congreguen, solamente confían en lo que oyen, lo que les dice el pastor y no estudian ellos por su cuenta, no tienen una relación personal con el Señor o tantísimas causales
que hacen que sea una vida cristiana muy conflictiva. Es conflictiva porque una cosa es lo que se vive en el momento en que se está recibiendo la enseñanza o la palabra, y otra cosa es la realidad de la vida que viene con sus problemas y parece no encontrarse la solución rápidamente, y mucho menos solución acorde a la palabra de Dios. Ese es el punto que estamos tratando de dilucidar aquí y de explicar, que la palabra tiene una plena aplicación a cada situación mayor, mediana o menor en nuestra vida. Pero para eso tenemos que tener ciertos requisitos mínimos. Uno es conocer la palabra de Dios, ser discípulos, estudiar. Otro es lo que vamos a ver hoy, confiar en el Señor. Y ese es el título para hoy, continuación del de ayer, confiando en el Señor. Ayer vimos 2 puntos. El primero era que debiéramos asumir la responsabilidad de nuestro propio crecimiento. Y miren que eso influye en lo que estamos hablando. Es como si muchos creyentes estuvieran depositando su responsabilidad en lo que el pastor enseña y punto. Entonces, cuando viene el problema, ¿qué hago? Tengo que salir disparado a ver si el pastor me orienta. ¿Pero por qué? Si es que el Señor viene a una relación personal con el creyente, a una relación no religiosa, sino una relación de vida, donde Dios sea padre, amigo, consejero, guía, de todo. Porque veíamos ayer que el segundo punto era que el Señor es nuestra fuente de auxilio. Mi ayuda viene del Señor, no viene del pastor, no viene de la iglesia. A veces ni tan siquiera, perdón lo que voy a decir que parece duro, viniera de la palabra. ¿Por qué? Porque yo puedo estudiar mucha palabra y sin embargo no tener una relación adecuada con Dios, y entonces va a pasar siempre esto. No encuentro cómo aplicar las verdades de Dios, porque tomo la palabra como algo académico, como si estuviera en una universidad o en un colegio estudiando una materia, y de pronto pues tengo que memorizar algunas cosas, pero la mayoría se me olvidan. Yo no me acuerdo del álgebra que estudié en el colegio, ni me acuerdo de muchas cosas de materias que yo vi en la carrera. Lo mismo pasa con la escritura, no puede ser. La palabra es viva y eficaz, dice la palabra. Por tanto, mi vida, que es viva, debe estar conciliada con la palabra que es viva y es eficaz, es efectiva para todas las clases de situaciones que se me presenten. A veces en las iglesias hacemos entonces una gran parafernalia, o sea, un gran escándalo, y entonces convertimos todo en teología y doctrina. Los discípulos entonces tienen que aprender la doctrina del bautismo, la doctrina de la salvación, la doctrina de los ángeles, y otra vez llegamos al mismo punto. Salen a sus casas y después no saben cómo manejar las situaciones, porque la doctrina no cuadra para esto. Entonces tenemos que relacionarnos directamente con el Señor. Si hay algo que el Señor nos mostró a mi esposa y a mí en estos 30 años, es la necesidad de esa relación viva y directa con Dios, en la cual todos los días Él nos enseña una cosa, no que se manifieste en una visión o que se presente entre humo y centellas, sino que Él va doblegando nuestro corazón rebelde, poco sincero, poco obediente, y nos va mostrando que sí nos está tocando la vida, que sí nos las está transformando, y que sí es cierto su palabra, y que su palabra tiene completo poder. El tercer punto, continuando con los 2 de ayer, sería el siguiente: el mejor camino para andar en tiempos difíciles. ¿Cuál es? Proverbios 3, del 5 al 6. Versículos 5 y 6 de Proverbios 3. Vimos el estudio de Proverbios el año pasado, espero que les haya aprovechado, espero que hayan repasado Proverbios, que no se les haya olvidado, porque Proverbios es una fuente de sabiduría para tomar decisiones. Dice Proverbios 3:5, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, dice la Nueva Traducción Viviente.
la Nueva Versión Internacional. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. En tu propia prudencia, dice la Reina Valera. Entonces, aquí hay dos planteamientos que son bien, pero bien interesantes, profundos y necesarios. Primero, confía en el Señor de todo corazón. No de cualquier manera, dice este proverbio, sino de todo corazón. Ahí tenemos una explicación de por qué a veces tantos llamados cristianos tienen tantos conflictos en su vida práctica. No confían. No han aprendido a confiar en Dios. La palabra confiar tiene infinitos tesoros. Tantos que se pierden por dudar. A estas alturas de mi vida cristiana, si llevo 3, 5 o 20 años, yo ya he tenido que tomar una determinación. No voy a dudar más de lo que diga el Señor en su palabra. Todo lo que está allí escrito se va a convertir en mi norma de vida. Porque si yo dudo de algo, bueno, acepto que el primer mandamiento de Éxodo 20 o el gran mandamiento del Señor Jesucristo es amarás al Señor tu Dios. Sí, perfecto, ese es el mandamiento. Estoy esforzándome en amar. Pero no creo otra palabra de Dios, por ejemplo, donde me diga que todo obra para bien. ¿Qué estoy haciendo? Tengo que entender que la palabra de Dios es eso. Palabra que sale de la boca de Dios, que salió y que sigue saliendo. De principio a fin, no lo que a mí me cuadre o lo que me parezca correcto o adecuado, sino toda palabra. Entonces, tengo que confiar en el Señor de todo corazón. Por eso la palabra confiar implica desafíos, porque confiar es una decisión que yo tomo y cada decisión trae consecuencias. Bueno, yo no sé en el caso de ustedes, pero yo un día que venía con el cerebro saturado de ciencia, de método científico, donde lo que se puede pesar, medir y ver es lo que existe. Y me confronto con una realidad nueva que decía la Escritura, que casi toda es invisible. Fue un choque violento para esta mente. Pero yo dije, sé que la única respuesta la tiene Dios, por tanto voy a creer, así mi mente se rebele y patalee. Fue la forma de domesticar ese cerebro educado y adiestrado por una cultura, y después me vine a enterar que esa educación tenía mucho de falso. Hoy puedo aceptar la verdad de Dios y decir que lo que Él dice del universo, lo que dice del hombre, lo que dice de los ángeles, de Satanás, del Espíritu Santo, todo es verídico y se va comprobando a medida que uno va creyendo. Aquí es al revés. En el mundo, supuestamente según el método científico, uno primero examina y después cree. Aquí primero tiene que creer y después el Señor viene y certifica que era cierto la palabra. Entonces, no estamos llamados a cuestionar, estamos llamados a confiar. Cuando alguien desconfía de ti, es tan sencillo entender por qué Dios pide la fe. Tú sientes malestar si alguien desconfía de ti. Repito, si alguien desconfía de ti, tú sientes algo dentro de ti que no es agradable. Sientes incluso hasta dolor por esa desconfianza. De tu hijo, por ejemplo, o de tu pareja. Y lo que haces es que te cierras a él. Dices, bueno, está desconfiando, entonces yo me voy a cuidar. Esa es la reacción humana. Pero al contrario, cuando alguien confía en ti, eso te agrada, te toca el corazón. ¿Y sabes qué pasa? Te hace esforzar para dar lo mejor de ti a esa persona que confía en ti. Si es tu hijo, si es tu pareja, tú dices, voy
a dar más todavía, porque está confiando. Aparte de eso, esa confianza de la otra persona hacia ti te genera una unidad mayor entre los dos. Hay más cercanía, más comunión. Y por tanto, te hace dar más todavía de lo que hubieras podido dar a otra persona que no confía en ti. Entonces puedes entender lo grave que es desconfiar de Dios. Se cierran puertas. Aunque Él no es como los hombres, no es que se cierre de tal manera que dice, no, mi hijo no confía en mí, yo no le voy a dar nada. No, Él no es así, Él sigue dando, Él es por gracia, aunque no lo merezcamos, sigue dando. Pero sí cerramos puertas, eso tenemos que tenerlo claro. Perdemos bendiciones. Y al contrario, cuando confiamos en Dios, cuando decimos, no importa mis dudas, yo voy a decir siempre amén a lo que Dios me dice, lo estoy agradando a Él y de alguna manera estoy tocando su generosidad. Quiere decir que de pronto estoy provocando que Él me dé más. Uy, pastor, ¿pero qué está diciendo usted? Nada, ustedes pueden leer las múltiples biografías de los hombres en la Escritura y también en estos 2000 años de historia después de que el Nuevo Testamento fue cerrado. Grandes hombres que empezaron con pequeños pasos, pero que a medida que caminaban con Dios empezaron a dar cada vez más grandes pasos porque veían cada vez más la gloria de Dios. Entre más se confía en Dios, más se ve lo sobrenatural. Esto es algo que se pierde en los que viven dudando. Y perdónenme, hermano, lo que voy a decir, parece muy negativista, pero es cierto, el Señor lo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Tenemos una iglesia cristiana que se permite dudar, se permite no tener fe. Oyen y oyen y oyen predicación, pero no la toman para sí. Entonces vienen los conflictos pequeños, que son las pruebas, son los quizzes que hace el Señor. ¿Tú crees? Vamos a ver si crees. Manda la pequeña prueba, que es esto. Van al colegio y el colegio les pone la traba. Y como no tienen fe, entonces dicen, tan fácil que suena, pero tan complicado para ponerlo en realidad. Pues claro, sin fe es imposible agradar a Dios, pero el que cree todo le es posible. Bueno, esta palabra de Proverbios 3:5 nos decía otra cosa. Ya una vez que tú has confiado en el Señor con todo tu corazón, no con el 90%, ni siquiera con el 99%, sino con el 100%. Ese todo implica el 100%. Tu decisión tiene que ser radical. Señor, yo no entiendo esto, no importa. Sigo adelante conforme me dice tu palabra. Por fe andamos, no por vista, que implica, no por ningún sentido, ninguna conexión sensual con el mundo físico. Y no confíes en tu propia prudencia o inteligencia, no confíes en tu razonamiento, en tu mente, en lo que tú piensas, en lo que te parece, ni en lo que sientes. Es que eso me da paz. Cuidado. Persona que se toma 2 tragos o 2 cervezas empieza a sentir paz y no está por el camino correcto. Lo mismo pasa con los drogadictos. Satanás es experto en producir engaños. Decía el versículo 6 de Proverbios 3, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas o tus veredas. ¿Cómo dice esto? Si tú reconoces a Dios en todo lo que tú haces, se te abrirán caminos nuevos. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de reconocer a Dios en todos los caminos? Este es otro punto que es crucial en la vida práctica cristiana. ¿Cuál era el primero? Confiar. Confía primero y después empiezas a reconocer. Reconocer a Dios es entender que Él, oigan bien, decidió crear un universo visible. ¿Dónde mora Dios? En un ámbito sobrenatural e invisible. ¿Por qué se han puesto a pensar eso? ¿Se han preguntado esto? ¿Por qué el Dios
sobrenatural e invisible decide crear un universo material y visible. Pues bien, es para probarnos a nosotros en lo invisible. Hijos, yo a veces me van un poco los sesos pensando, como decían antiguamente, ¿por qué Dios hace ciertas cosas? Trato de pensarlo siempre bíblicamente, pero hay cosas que la Biblia no dice. Entonces, esto que les voy a decir no es bíblico, pero es una forma de entender por qué es que Dios nos manda a un mundo material. Dios está allá en su paraíso, en su cielo, y va a crear a sus hijos. ¿Sabe quién es Alberto, quién es Guillermo, quién es Roberto, quién es Marta, quién es Carolina? A estos los voy a mandar a una universidad que está fuera de esta casa. Como toda universidad es complicada, es difícil. Yo les voy a mandar para que se sostengan. El sustento viene de mí. Yo como padre sostengo a mis hijos mientras estudian. Allá en esa universidad de la vida, en el planeta Tierra, van a aprender materias muy importantes para cuando regresen a este hogar. Materias como la nobleza, como el perdón, como la tolerancia, como la mansedumbre, como el amor. Todo eso va a ser trabajo tanto teórico como de campo. En la universidad a uno le dan clases teóricas, ¿cierto? En el colegio también. Y a veces le dicen, bueno, ahora vamos a trabajo de campo. Dejen sus libros aquí, salimos y vamos a hacer esto afuera, en un laboratorio o en el campo directamente. Eso es lo que se llama trabajo de campo. El trabajo de campo para nosotros es la vida práctica, son los problemas que llegan. ¿Cómo los vas a resolver, hijo? ¿Ya aprendiste tu materia de tolerancia? ¿Ya estudiaste lo suficiente con la materia de sabiduría? ¿Ya comprendes cómo es que funciona el universo, por lo menos en parte, para que este problema no te atropelle? Porque si no lo has aprendido todavía, entonces va a venir otra lección sobre esto. La lección teórica ahora tiene una prueba escrita y una prueba práctica. Entonces, el Señor dijo, voy a crear un universo visible que va a ser primero la universidad y también el trabajo de campo para cuando regresen aquí conmigo tengan todo ese acervo de conocimiento. Es por eso que entonces Dios nos dio sentidos para ver cómo nos íbamos a guiar. Si por el oído, si por la vista, si por la solicitud de consejo, por el olfato. Eso huele bien, sí, debe ser por este lado. Ese negocio me huele. O nos íbamos a guiar por la fe. Resulta que parece que muchos hijos, si es que son hijos, se siguen guiando por los sentidos, por lo que ven, a pesar de que la palabra dice que no es por vista. Y les cuesta un trabajo, parece que la materia coco para ellos es creer y confiar. Materia coco es aquella que le cuesta a uno más trabajo que el resto. A mí me entraba derecho la biología, la anatomía en el colegio, pero me costaba más trabajo el álgebra, el cálculo, la trigonometría. El inglés también me iba bien. Otras personas les pasa exactamente al contrario. ¿Por qué? Porque ellos van a ser ingenieros o físicos o lo que sea, entonces la anatomía les estorba, no les sirve. Así es en la vida cristiana. Cada uno de nosotros tiene dones diferentes y ministerios diferentes, por eso somos tan diferentes el uno del otro. Y como yo soy diferente de ti, significa que Dios me hizo a mí para una cosa y a ti para otra, entonces yo tengo que tolerarte a ti y tú me tienes que tolerar a mí. Materia de la tolerancia. Ya no te critico, ya no veo tus defectos, ahora veo que tú eres diferente de mí, pero hijo de Dios. Entonces, ¿qué hago? Te amo. Porque tú me colaboras a mí en lo que tú puedes manejar bien y yo te colaboro a ti en lo que yo manejo bien. Esa es la familia de Dios. Eso ocurre solamente cuando la fe es la guía. Cuando esa guía se manifiesta en la fe, entonces también se manifiestan fuerzas infinitas que antes no se presentaban a los sentidos, fuerzas sobrenaturales.
La fe activa una cantidad de cosas que no vemos. Sabremos cuando estemos en el cielo todo lo que pasaba por la fe, pero ahora no lo sabemos. Ahora lo percibimos. Pero la fe va a mover montañas, literal y figurativamente. Si tu problema es una montaña, la puedes mover solo con fe. No la moverás si estás pensando con el ojo y con el oído. Por eso, vivir reconociendo a Dios en cada manifestación física y mental, y eso solo se puede hacer por fe, es abrir la puerta para su manifestación espiritual. La fe es la que conecta dos mundos, el físico y el sobrenatural. Todos nosotros tomamos decisiones importantes en nuestra vida. Hay decisiones acertadas y otras desacertadas, de las que nos arrepentimos y nos avergonzamos incluso. A veces no queremos que los demás sepan dónde nos equivocamos. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Lo más seguro es que las decisiones en las que te apoyaste en tu propia prudencia son aquellas que trajeron resultados pobres, frustrantes y hasta dolorosos. Son aquellas en las que las cosas salieron al revés. Precisamente no querías que salieran así, pero así salieron. En cambio, aquellas en las que confiaste en el Señor, que te pusieron a temblar porque no veías la solución ya, ni la obra de Dios ya, en la que decidiste seguir la guía del Señor invisible y su dirección, en vez de lo que te dictaban tus sentimientos o tus sentidos, son aquellas en las que hoy estás feliz de haber tomado, aunque no hayan sido fáciles en el primer momento. Este es el problema de la fe. La fe pone a prueba mi adrenalina. Es más fácil que yo vaya donde un abogado y le diga, cuénteme, ¿este negocio que voy a hacer es bueno o es malo? Y él me diga, es bueno, hágalo. Ah, ya voy, tranquilo. Y a los 2 años tengo un problema tremendo. En cambio con Dios voy a estar sufriendo al principio. Señor, ¿qué hago? ¿Qué decido? Voy a orar por esto. Me cuesta, no veo la respuesta, Señor. Ábreme la puerta que es y ciérrame la que no es. Eso es andar por fe. Se abrió una puerta que no me parece lógica, pero yo seguí por ahí. Ah, bueno. 2 años después, gracias Señor, gracias por lo que has hecho aquí, en este lugar, conmigo. Es tu gloria, Señor. Ahora sí veo el milagro. Esa es una característica de muchos milagros. Hay milagros grandes, como cuando el mar se abre, como cuando el Señor habla entre truenos y centellas, pero hay milagros cotidianos que solamente se pueden reconocer pasado un tiempo, 2, 5 años, y uno dice, claro, ahora sí entiendo por qué salió aquello o por qué no salió. Era un milagro. En esos momentos es cuando muestras si tienes confianza en Dios. Por ejemplo, cuando decides ser generoso en lugar de vivir para ti mismo, por muy contracultural que eso sea, que la cultura te dice, no hermano, esa plata es suya, viva, gócela, gástesela. Aquí el Señor te dice, sacrifícate como sacrificio vivo. En este momento te va a doler. Quizás dentro de unos segundos te estés gozando, pero al principio te va a doler. Vas a decir, uy, con esta plata yo podría hacer, pero la estás dando. Y si no es en los siguientes segundos, en los siguientes minutos, días, meses o años, vas a decir, gracias Señor, porque me llevaste a sacrificarme. Y ahora veo tu bendición. Eso es confiar en Dios. Tú y yo, hermano, a medida que confiamos más en Jesús, debemos estar más y más dispuestos a dejar a un lado nuestras creencias y nuestras costumbres culturales o incluso familiares para vivir cada vez más de acuerdo a la palabra de Dios. Creo yo
Ese es otro de los principales obstáculos para el cristiano promedio de hoy en día. Es un cristiano que no hace su sacrificio, no está tan comprometido con Dios y por tanto solamente va a misa a oír a un pastor. ¿Entendieron la intención del comentario, no? Antes era católico, iba a misa y oía a un sacerdote y no pasaba nada en su vida. Ahora va a culto, oye a un pastor, pero va a misa lo mismo que hace 10 años, o 20, o 30. No pasa nada. Porque no se ha decidido a creer en Dios y no se ha decidido a apartar sus propias mentiras de la forma de vivir para tomar la verdad de Dios y empezar a dejar que Dios sea el guía de su vida. Esto requiere, que digo yo, un desafío. Es francamente un desafío porque al creer mi mente inmediatamente salta. Dice, no, usted no está viendo ninguna prueba palpable de lo que está por hacer. Ahí es donde tienes que guiarte por la palabra de Dios. Y tu pastor está dispuesto, sí. Puede que lo llames y él te responda. Pero las 24 horas del día está dispuesto tu Señor. Tú le dices, enséñame, Señor, en esta situación. ¿Qué decisión en tu vida has estado tomando con tu propia inteligencia o prudencia en vez de confiar en el Señor de todo corazón? Ve ante Dios y conversa esa decisión hoy. ¿Cuáles son esos caminos en los que has dejado a Dios de lado? ¿Donde se te ha olvidado la palabra? Pero también cuáles son esos caminos donde finalmente te has acordado de la palabra y has obrado conforme a la fe. Compáralos para que te des cuenta de la diferencia de resultados. Tú podrías orarle al Señor de muchas maneras. Podrías decirle, Señor, tus pensamientos siempre son más altos que los míos y tus caminos son mejores siempre que los míos. Enséñame, Señor, a confiar en ti. Enséñame, Señor, a que ese estrés al aplicar tu palabra se convierta en gozo y en paz. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por enseñarnos que tú eres un Dios bueno, Señor, principalmente, que nunca vas a traer sobre nosotros decisiones que nos terminen dañando definitivamente, que si permites, Padre, que vengan algunos momentos difíciles, algunas disciplinas, algunos tratos, tú haces, Señor, como dice tu palabra, que todo obre para bien, es decir, que todo coopere para nuestro bienestar, para nuestra bendición. Padre, creemos esa palabra hoy. Creemos que tú eres el Dios de bondad, el Dios de sabiduría, que cualquier camino y decisión que tú tomes para nosotros siempre va a ser la mejor. Ayúdanos, Señor, a confiar siempre en esto y no confiar en nuestro criterio, Señor, en nuestras enseñanzas anteriores, porque hemos podido comprobar amplísimamente, Señor, que ese criterio y esas enseñanzas a veces nos han llevado a decisiones muy incómodas, muy pesadas, incluso muy dolorosas. Tenemos en nuestra historia heridas grandes por haber tomado ese tipo de decisiones en la carne, Señor. Enséñanos a andar en el Espíritu, confiando siempre, Señor, cada día más, pero sobre todo danos la fuerza para tomar esa decisión, primero de confiar y de creer, que es casi lo mismo para ti. El que confía cree y el que cree confía. Señor, hoy con nuestra boca decimos que confiamos en ti. Con nuestra mente decidimos que vamos a confiar en ti. Con nuestra razón, Señor, también aceptamos que tu palabra es la única verdad, muy al contrario de lo que nos diga la razón. Nuestra razón se equivoca, pero tu palabra no. Y tú eres un Dios omnipotente y también un Dios que nunca se equivoca. Padre,
Gracias, Señor, por tu palabra que nos guía. En el nombre de Jesús. Amén.